En 1978, el régimen del último descendiente de la dinastía Musajiban, Daud Khan, fue derribado por un movimiento de orientación comunista, lo que se conoce como la Revolución Saud, que fue protagonizado por el Partido Popular Democrático de Afganistán, integrado por dos grupos: Khalq, liderada por Taraki y Amin, y Parcham, liderada por Babrak Karmal. Khalq terminó por imponerse y entronizó en el poder a Taraki, el primer presidente comunista, pero poco duró en el poder, ya que debido a la ideología antiislámica del gobierno khalqi y su empleo de la violencia contra los opositores y algunas minorías étnicas, despertó la resistencia armada en las zonas rurales. Las detenciones, torturas y ejecuciones obligaron a muchos afganos a abandonar el país. Estos hechos llevaron a la creación de los campamentos de refugiados afganos en Pakistán. Aún así, el levantamiento armado, aunque falto de coordinación, se propagó a todo el país. Y en octubre de 1979, Taraki fue derrocado y asesinado por su lugarteniente, Amin. El régimen de Amin asesinó a miles de personas. Había asesinatos por fuerzas del gobierno todos los días. Debido a la violencia insostenible y la guerra continua entre el gobierno y las facciones rebeldes, en diciembre del mismo año, las tropas soviéticas invadieron Afganistán e instauraron como presidente a Karmal. La resistencia se transformó en un yihad, instigada por los muyahidines contra los invasores infieles que agrupaban las diversas facciones armadas. Los muyahidines no constituían un movimiento nacional cohesionado, sino que estaban fragmentados en función de las distintas afinidades étnicas, tribales y religiosas. El gobierno afgano y las tropas rusas detentaban el control de las ciudades, mientras que las zonas rurales y montañosas se adherían fervientemente a la insurgencia. Varios países extranjeros facilitaron ayuda a las distintas facciones muyahidines. Los Estados Unidos se involucraron como consecuencia de sus planteamientos estratégicos en el contexto de la Guerra Fría. Entrenaron, armaron y financiaron a los muyahidines a través de agentes de la CIA. Por su parte, Pakistán albergaba sus propios designios a nivel regional, por lo que a través de su principal servicio de inteligencia, la Dirección de Inteligencia Interservicios, proporcionó no solo ayuda humanitaria, sino también armas a los partidos islamistas afganos basados en Pakistán. Pakistán se convirtió en una importante base logística para los muyahidines. Las rutas de suministro y repliegue que atravesaban la frontera permitieron librar una auténtica guerra de guerrillas. Los distintos grupos combatientes locales podían aglutinarse en grandes unidades militares con el fin de organizar una ofensiva, volviendo a disgregarse y a replegarse en cuanto la presión aumentaba. Buscaban refugio en las aldeas y lanzaban sus ataques desde áreas pobladas, de forma que los contraatacantes provocaban numerosas víctimas civiles. Estas estrategias eran muy similares a las utilizadas por los talibanes. La Unión Soviética retiró sus tropas de Afganistán en 1989. El doctor Nayibullah, que había gobernado Afganistán desde 1986, logró mantenerse en el poder, recurriendo para ello en gran medida a los jefes militares locales y a sus milicias. La presión ejercida por una insurgencia en constante efervescencia provocó el hundimiento del gobierno de Nayibullah en abril de 1992. Las facciones islamistas habían firmado el acuerdo de Peshawar a principios de 1992 para repartirse el poder del nuevo Estado Islámico de Afganistán, que ahora presidenciaba Rabbani. En el marco de esta cultura bélica y a través de un proceso de fragmentación, una nueva clase social ha adquirido influencia: los jefes militares. Y una segunda clase social que ganó autoridad fueron las personalidades religiosas. Después de haber derrotado al gobierno comunista, las facciones armadas de los muyahidines formaron nuevas coaliciones basadas principalmente en criterios geográficos y étnicos, lo que desencadenó una guerra civil que no terminaría sino hasta 1996. El objetivo inmediato del gobierno del Estado Islámico fue reprimir a las facciones que no habían suscrito el acuerdo de Peshawar. El gobierno de Kabul carecía de control sobre el país, de un ejército nacional y de instituciones sólidas. Las facciones en conflicto se enfrentaron en sangrientas refriegas callejeras en los populosos barrios de Kabul. En medio de esta devastadora guerra civil, alrededor de Kandahar y en las madrasas deobandis de Pakistán, surgió el movimiento denominado Talibán, cuyo significado es estudiante. Formado de clérigos que en la década de 1980 militaban en las distintas facciones de muyahidines y recibían su formación en las madrasas, quienes para 1994 se unieron y crearon el movimiento talibán encabezado por Mohammad Omar.
Las madrasas atrajeron a muchos jóvenes refugiados afganos, a los que proporcionaron gratuitamente educación, alojamiento y comida. Estos jóvenes habían padecido anteriormente las duras condiciones de los campamentos de refugiados, por lo que para los talibanes resultó relativamente sencillo captarlos e inculcarles el ideal que significaba recuperar su patria y crear un Estado Islámico en toda su pureza, fiel a la doctrina salafista. Su interpretación del Islam se basaba en parte en el código de conducta de las tribus pastunes, que restablecieron el orden castigando a los delincuentes y expulsando a los cabecillas militares. Después de asumir el control de Kandahar en 1994, la explotación por los talibanes de su éxito inicial les llevó hasta las puertas de Kabul en 1996, después de tomar Jalalabad y Herat. Los talibanes gobernaron Afganistán aplicando una ideología religiosa basada en el salafismo y en el código Pashtunwali, movimiento totalitario de carácter reformista y ultraconservador. En el 2001, los talibanes controlaban el 80-90% del territorio afgano, aunque fueron incapaces de doblegar los núcleos de resistencia en el norte del país, en donde los mayores líderes de las facciones muyahidín se reagruparon en estas zonas y formaron el denominado Frente Islámico por la Salvación de Afganistán, conocido también como la Alianza del Norte. Para ese mismo año, lo ocurrido el 11 de septiembre cambiaría nuevamente la historia para Afganistán. Estados Unidos intervendría una vez más en el país. La CIA nuevamente proporcionó suministros a los grupos armados de la ahora llamada Alianza del Norte, y entre ataques aéreos y terrestres lograron derrotar a los combatientes talibanes. En diciembre de ese mismo año, la ONU, habiendo reunido a los líderes de las diferentes facciones afganas, formó un gobierno provisional presidido por Hamid Karzai. Este hecho se le conoce como el Acuerdo de Bonn. Los talibanes se reorganizaron e iniciaron la insurgencia contra el gobierno. La instalación de bombas en los márgenes de las carreteras, los atentados y los asesinatos selectivos terminaron por desestabilizar determinadas zonas del país. Sin embargo, el Acuerdo de Bonn no incluyó ninguna disposición dirigida a desarmar a los combatientes. Para enero del 2004 se aprobó la Constitución de Afganistán, aunque los esfuerzos para reconstruir el Estado fueron lentos y la influencia del gobierno apenas se extendía más allá de la capital del país, en los lugares donde se encontraban las fuerzas internacionales. La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán se fue desplegando paulatinamente en otras partes del país, pero en 2006 la seguridad había sufrido ya un grave deterioro. La insurgencia había logrado desestabilizar el sur y el este del país y se extendieron gradualmente a zonas del centro, oeste y norte. El 28 de diciembre de 2014, la OTAN puso fin oficialmente a las operaciones de combate en Afganistán y le transfirió la plena responsabilidad de la seguridad al gobierno afgano a través de una ceremonia en Kabul, marcando así el inicio de la nueva fase del conflicto. El 15 de agosto de 2021, los talibanes asediaron las afueras de Kabul y el expresidente de la República Islámica de Afganistán, Ashraf Ghani, entregó Kabul de forma pacífica, una vez que la coalición de las tropas internacionales dirigida por Estados Unidos se habían retirado, lo que se llamó la Ofensiva de Mayo, tomando en tiempo récord todas las capitales provinciales para finalmente tomar la capital, Kabul, y estableciendo de facto un nuevo Emirato Islámico. Y esa fue la historia de cómo surgió el movimiento talibán, y te lo contamos así de fácil. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video.